Cuenta la leyenda que antaño existió un mago de gran poder y conocimiento en las artes ocultas. Este brujo experimentó una transformación radical tras un encuentro con una joven cristiana cuya fe, se decía, era inquebrantable. El brujo, inspirado por el gran poder de la fe de aquella mujer, decidió renunciar a su pasado oscuro y seguir a Dios, llegando incluso a convertirse en obispo. Su legado ha influenciado tanto al cristianismo como al ocultismo, con libros mágicos y prácticas atribuidas a él que buscan equilibrar la luz y la oscuridad. Cualquier ocultista o mago que trabaje para Dios debe leer y conocer las obras de San Cipriano. Él es el patrón de aquellos que buscan protección contra las brujerías. Él es el brujo que se hizo santo. Él es el defensor contra los espíritus malignos y yo soy el documentalista. Y esto es San Cipriano, el brujo que se convirtió en santo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. San Cipriano, conocido también como Cipriano de Antioquía, no es una figura ordinaria en la historia del cristianismo. Su vida está entrelazada con la magia, la fe y la conversión. Nacido en Antioquía, una ciudad que era un crisol de culturas y creencias en el siglo III, Cipriano se sumergió desde joven en el estudio de las artes ocultas. Se dice que fue instruido en las escuelas de magia Caldea, Egipto y Atenas, convirtiéndose en un maestro de la hechicería. Pero Cipriano no era un practicante ordinario del ocultismo. Su habilidad para invocar espíritus y realizar hechizos era tal que se ganó la reputación de ser el mago más poderoso de su tiempo. La leyenda cuenta que podía controlar los elementos naturales y comunicarse con entidades del otro mundo. Su fama creció tanto que sus servicios fueron solicitados por todo el imperio. Sin embargo, el punto de inflexión en la vida de Cipriano ocurrió cuando conoció a Justina, una joven cristiana devota. Según los relatos, un hombre rico, despechado por el rechazo de Justina, recurrió a Cipriano para que utilizara sus artes mágicas y la hiciera caer en sus brazos. Cipriano aceptó el desafío, pero todos sus intentos de hechizar a Justina fracasaron ante la firme fe de la joven en Cristo. Pero el duelo entre Cipriano y Justina no fue una batalla física, sino una espiritual y mágica. Cipriano inició el conflicto desplegando un arsenal de hechizos, maldiciones y conjuros destinados a quebrantar la fe y la voluntad de Justina. Utilizó desde invocaciones de espíritus hasta maleficios dirigidos para manipular su mente y emociones. Sin embargo, Justina, armada únicamente con su fe, contrarrestó cada ataque de manera asombrosa. Se dice que utilizaba símbolos cristianos, como la señal de la cruz, y recitaba oraciones poderosas que no solo desviaban los hechizos de Cipriano, sino que también reforzaban su propia protección divina. Este enfrentamiento fue una dramática representación del poder de la fe frente a las fuerzas oscuras. La incapacidad de Cipriano para superar la barrera espiritual de Justina provocó una crisis profunda en él. Testigo del poder de la fe de Justina, que se mostraba invulnerable a sus más potentes hechizos, Cipriano comenzó a cuestionar la fuente de su propio poder y el propósito de sus prácticas. La determinación y la paz que Justina exhibía, incluso bajo ataque,
contrastaban marcadamente con la turbulencia y el conflicto interno que él experimentaba. El duelo terminó con la conversión de Cipriano, quemando sus libros de magia y dedicando su vida a Dios. Se rumorea que Cipriano escribió varios manuscritos sobre magia antes de su conversión, los cuales contenían conocimientos ocultos de gran poder. Estos textos perdidos en el tiempo son objeto de búsqueda por parte de ocultistas y estudiosos. Curiosamente, Cipriano es hoy invocado por aquellos que buscan protección contra hechizos y maleficios. Un giro irónico, dado su pasado como brujo. Tras su conversión, Cipriano se entregó por completo a la vida cristiana, siendo bautizado junto con Justina. Su transformación fue más allá de lo personal. Se convirtió en un ardiente defensor de la fe cristiana, dedicando su vida a la evangelización y al ministerio. Su pasado como mago le otorgó una perspectiva única en la lucha contra las fuerzas del mal, utilizando su conocimiento para proteger a su comunidad de las prácticas paganas y demoníacas. Eventualmente, fue consagrado obispo. Esto fue una muestra de su completa rehabilitación y aceptación dentro de la comunidad cristiana. Su liderazgo fue crucial en un periodo de intensas persecuciones contra los cristianos. Cipriano y Justina, ahora compañeros en la fe, se enfrentaron a la hostilidad no solo de las autoridades romanas, sino también de aquellos que veían en el cristianismo una amenaza a las tradiciones establecidas. La culminación de su devoción llegó cuando Cipriano y Justina fueron arrestados durante la persecución de Diocleciano. Se mantuvieron firmes en su fe ante la tortura y finalmente fueron ejecutados, ganando la corona del martirio. Su muerte no marcó el final de su influencia. Por el contrario, se convirtieron en figuras veneradas, con Cipriano siendo reconocido como santo por su extraordinaria conversión y su fidelidad hasta el martirio. Más allá de su conversión, el legado de San Cipriano se extiende a través de los siglos. Es el patrón de aquellos que buscan protección contra las brujerías y los espíritus malignos. Se atribuyen numerosos milagros a San Cipriano, desde curaciones milagrosas hasta la protección contra catástrofes naturales. Uno de los relatos más fascinantes es su aparición en sueños a fieles y necesitados, guiándolos o advirtiéndolos de peligros. Existen oraciones y amuletos dedicados a San Cipriano, utilizados por creyentes para la protección contra el mal. Estos rituales combinan elementos de su sabiduría preconversión con la devoción cristiana, creando un puente entre su pasado y su legado espiritual. Investigaciones recientes sugieren que las experiencias de Cipriano podrían haber influido en ciertos textos cristianos, especialmente en aquellos que tratan sobre la lucha contra las fuerzas oscuras. Aunque directamente no se le atribuyen escritos en el canon bíblico, la narrativa de su vida y conversión ha inspirado sermones, oraciones y enseñanzas sobre la redención. A lo largo de la historia, ha existido un culto secreto entre algunos grupos esotéricos que veneran a San Cipriano, no solo como santo, sino también como el mago supremo. Este culto combina elementos del cristianismo con prácticas ocultistas, en busca de conocimiento y poder espiritual. San Cipriano es considerado una autoridad en el conocimiento esotérico y mágico, especialmente en aquellas tradiciones que buscan equilibrar la luz y la oscuridad. Sus libros, aunque legendarios y rodeados de misterio, son referencias clave para practicantes de la magia en busca de protección, sabiduría y poder. Existen numerosas versiones del Libro de San Cipriano, cada una adaptada a las culturas y necesidades específicas de las comunidades que lo buscan. Este libro habría sido creado por San Cipriano,
después de haber quemado sus antiguos libros. La devoción a San Cipriano ha evolucionado con el tiempo, incorporando rituales y oraciones que se utilizan para solicitar su protección contra el mal. La ironía de recurrir a un antiguo mago para defensa espiritual no se pierde en los devotos, quienes ven en su conversión un poderoso testimonio de la misericordia divina y la redención. En muchas comunidades, especialmente en Latinoamérica y partes de Europa, San Cipriano es venerado en festividades y rituales que mezclan elementos cristianos con prácticas ancestrales. Investigaciones recientes y descubrimientos arqueológicos han sacado a la luz nuevos manuscritos y artefactos que se cree que estuvieron relacionados con San Cipriano. Estos hallazgos ofrecen una visión más profunda de su vida y la época en que vivió, aunque el trabajo para autentificar y entender estos objetos continúa. San Cipriano, el brujo que se convirtió en santo, es una figura enigmática y poderosa dentro de la tradición cristiana y el ocultismo. Su historia es un testimonio de la complejidad de la fe y la espiritualidad humanas. Nos habla acerca del camino hacia la redención y la verdad, que es tan diverso como la propia humanidad. Y en un mundo que a menudo parece dividido entre la luz y la oscuridad, la vida de San Cipriano nos enseña que dentro de cada uno de nosotros yace la capacidad de cambiar, de elegir un nuevo destino, iluminados por la gracia, el perdón y la luz de Dios. Yo soy el documentalista y esto fue San Cipriano, el brujo que se convirtió en santo. No olvides activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale like, comenta y comparte. Todo esto es muy importante para mí, porque de esta forma YouTube recomendará mis videos a más gente y entonces podremos lograr nuestro objetivo de llegar a los 4 millones de suscriptores. Gracias y hasta la próxima.